Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para el sábado 16 de julio del 2022, titulada La jaula del pájaro. El versículo para memorizarlo lo encontramos en el libro de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, que dice lo siguiente: Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. La lección de esta semana está basada en los libros de Éxodo capítulo 14, Éxodo 15, 22 al 27, Éxodo 17, 1 al 7, Proverbios capítulo 3 y Lucas capítulo 4, 1 al 13 y Primera de Pedro capítulo 1, 6 al 9. Introducción a la lección. La semana pasada estudiamos varios tipos de crisoles. La lección de esta semana se centra más en los crisoles de la madurez. Si bien es cierto que nosotros creamos muchos de nuestros problemas, en última instancia, Dios es el soberano de todo el universo y de la historia de las naciones, así como de nuestra vida individual. Dios quiere que crezcamos como individuos, pero también como familias, comunidades y naciones. En el contexto de nuestra caída, el crecimiento adquiere dimensiones adicionales. Si Dios nos salva por medio de su gracia, si Él nos justifica por el sacrificio sustitutivo de Jesucristo y por nuestra aceptación de ese sacrificio mediante la fe, pero la gracia de Dios no es una solución barata, que se queda en el plano discursivo. Su gracia es pedagógica y transformadora. La vida y la salvación no son experiencias teóricas. Creemos que solo cuando realmente experimentamos su amor incondicional por nosotros, cuando nos comprometemos a amarlo sin reservas y a vivir con Él y permitirle que viva en nosotros. Y dado que tanto nosotros como Dios estamos involucrados en un conflicto cósmico, nos comprometemos a ponernos del lado de Dios y promover su reino en respuesta a su rescate del reino del pecado de Satanás. De esta manera, Dios se convierte en Jehová de los ejércitos, el que nos guía en esta experiencia, el que nos lleva a crecer, a transformarnos. La temática de la lección de esta lección está basada en los siguientes puntos. Dios nos guía en medio de la lucha de este mundo caído. Además de consolarnos, esto también nos da fuerza y confianza en Dios. Segundo punto. Crecemos y nos transformamos solamente cuando Dios nos guía en medio de las batallas de la vida. Comentario. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En mayo-junio del 2019, el Papa Francisco desató una controversial al respaldar oficialmente un cambio en el Padre Nuestro. En lugar de no nos metas en tentación, la nueva versión católica romana del Padre Nuestro diría: no nos dejes caer en tentación. El principal argumento del Papa fue que la traducción no nos metas en tentación es incorrecta desde el punto de vista teológico y pastoral, ya que esta frase identifica a Dios como el tentador, en lugar de Satanás. Un padre, afirmó el Papa, no llevaría a su hijo a la tentación, sino que le ayudaría al hijo a levantarse cuando caiga. Bien podemos sentirnos reflejados con este intento de culpar a Dios del estatus de tentador, pero cambiar el texto del Padre Nuestro no tiene ninguna justificación. Hay muchas frases bíblicas como esta que plantean dificultades. Los principios de la hermenéutica bíblica y la historia de la teología nos enseñan que debemos tratar de comprender el texto y su mensaje, en lugar de cambiar el texto bíblico o su traducción con la intención de ayudar a resolver sus misterios de una manera que determinada cultura o persona considere más apropiado. Un breve estudio de Mateos capítulo 6, 13 y sus conceptos claves, tanto en el contexto bíblico inmediato como en el más amplio, nos ayudará a comprender mejor esta frase. En el griego del Nuevo Testamento, tanto Mateo 6:13 como Lucas 11:4 usan exactamente la misma redacción para traducir la frase no nos metas en tentación. Por lo tanto, la frase se traduce correctamente en la mayoría de las versiones. En lugar de tratar de reorganizar o reinterpretar este versículo,
necesitamos entender su significado. El verbo clave, meter, en griego, es la forma aoristo activa del subjuntivo del verbo eifero, que significa llevar hacia adentro, traer, introducir. Así que no hay ningún error aquí. No hay manera de reinterpretarlo. Jesús quiso decir, no nos metas, mas no nos dejes caer. En Mateo 26:41. Jesús describe la tentación como algo en lo que alguien podría entrar o caer. Quienes argumentan a favor de cambiar la redacción de esta frase en el Padre Nuestro se centra en la palabra tentación y determinan que Dios no puede tentarnos porque no puede ser la fuente de la tentación. Pero la palabra griega para tentación, peirasmo, tiene dos significados distintos. La primera es tentación y se relaciona con la seducción o la incitación al pecado. En este sentido, es cierto que Dios no nos mete en tentación, porque no es el tentador, como establece claramente Santiago 1, 13 y 14. El segundo significado de tentación es experimento, prueba o test. Gálatas 4:14. La enfermedad de Pablo fue una prueba para los Gálatas, y en 1 de Pedro 4:12, Pedro advierte a los cristianos que no se sorprendan por la prueba que les sobrevino. Quizás Santiago sea quien da la explicación más explícita del proceso de la tentación, especialmente porque usa los dos significados de tentación juntos en el mismo pasaje. Afirma que los cristianos afrontan las pruebas con gozo y perseverancia, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12, y que esto no nos debe decir que Dios los tienta, porque Dios no tienta a nadie, Santiago 1:13. Al contrario, cada persona se aleja de Dios cuando su propio deseo lo atrae a la tienta, Santiago 1:14. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento la tentación significa tanto la seducción del pecado como la prueba. Este breve estudio nos ayuda a comprender mejor la frase, no nos metas en tentación. Si bien Dios no es el tentador, nos conduce en las luchas que nos acontecen. Su conducción en estas pruebas nos ayuda a ejercer nuestra libertad, a crecer en amor y compromiso con Él, y a aumentar nuestra comprensión de Él y de nosotros mismos. En el contexto de la historia del gran conflicto, solamente cuando realmente experimentamos la prueba también podemos experimentar verdaderamente la libertad y el crecimiento. Dios nos creó para vivir y prosperar en el mundo perfectamente feliz, pero también creó el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que pudiéramos tener la oportunidad de elegir. Dios no creó el árbol del conocimiento del bien y del mal para incitar a la humanidad al pecado. Más bien, Dios dio a Adán y a Eva la oportunidad de expresar su libertad y crecer en su amor y lealtad a Dios al obedecer los mandamientos de Dios. Dios llevó a los israelitas al callejón sin salida en el Mar Rojo, no para incitarlos a pecar, sino para ayudarlos a crecer en su confianza y su amor por Él en la disciplina espiritual, individual y colectiva. Pero, si las dificultades de la vida, en el contexto del gran conflicto, solo nos ayudan a crecer, ¿por qué Jesús nos enseña a pedir a Dios que no nos lleve por estas pruebas? Esta parte del Padre Nuestro nos enseña al menos dos aspectos importantes de la vida cristiana. En primer lugar, cualquiera que sea el beneficio del sufrimiento, no es una experiencia agradable, porque Dios no nos creó para sufrir. Jesús mismo, que vino para asumir nuestro sufrimiento y muerte, oró en la hora de su mayor angustia. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos capítulo 14, versículo 36. También podemos ver Mateos 26:39. Al incluir, no nos metas en tentación, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a sentirnos libres de decidir a nuestro Padre cuando queremos evitar las pruebas de la vida. Aunque a veces puedan ser beneficiosas, sin embargo,
nos enseña con el ejemplo que siempre debemos ceder amorosamente a la voluntad y la dirección de Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y para el plan de nuestra salvación. En segundo lugar, no nos metas en tentación se combina en forma inmediata y deliberada con más líbranos del mal, dado que el sufrimiento es inevitable en este mundo contaminado por el pecado. Queremos que Dios nos guíe en medio de todas nuestras pruebas, pero no queremos que la tentación de Satanás nos venza. Aquí el Padre Nuestro proclama la esencia misma del Evangelio de la Gracia, porque nos enseña que, como cristianos, no nos salvamos librando las batallas de la vida y al mismo diablo como superhumanos. Más bien, es Dios quien nos libra del maligno. Pero, ¿cómo nos libra de Satanás? Mateo capítulo 4, versículo 1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por supuesto, entendemos que el Espíritu Santo no llevó a Jesús al desierto para hacerlo pecar, sino para revelar a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como aquel que venció donde Adán falló, y como aquel que venció el mal y a Satanás. Mateos 4, 1 al 11, Mateos 12, 28 y Marcos capítulo 1, versículo 13. Al enfrentar las pruebas y las tentaciones del diablo, la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás libera al cristiano. Por lo tanto, aunque el sufrimiento y las pruebas no son agradables ni deseables, podemos pasar por ellas para nuestro beneficio. Oramos para que Dios nos conduzca, cubiertos por la victoria de Cristo sobre Satanás. Por ende, la propuesta de cambiar la terminología del Padre Nuestro no solo es injustificable y antibíblica, sino también superficial, con un contenido teológico y pastoral empobrecido. Esa revisión también es peligrosa por otra razón. Sienta un precedente más de cambiar la palabra de Dios por un impulso humano y cultural. Cambiar los términos en cuestión en el Padre Nuestro implicaría también muchos otros pasajes y conceptos bíblicos. Es imperativo dejar el versículo como está y tratar de entenderlo, en lugar de cambiarlo simplemente porque no se ajusta a una teología en particular o a una inquietud práctica. El nuevo canto de Handel. Ya en la tercera década del siglo XVIII, Georg Friedrich Handel podía considerarse un compositor consumado, después de haber escrito en varios géneros musicales, como escribió principalmente música no religiosa. Muchos de la Iglesia de Inglaterra lo consideraban un compositor secular, lo que provocó tensión con la Iglesia. Sin embargo, Handel siempre tuvo sed de Dios y de salvación. En abril de 1737 sufrió un derrame cerebral o alguna afección psicológica. Aunque se recuperó, pronto terminó en una crisis financiera, relacional y espiritual. En conflicto con la Iglesia, en desaveniencia con muchos de la corte y con otros músicos, Handel pensó que colapsaría. El 8 de abril de 1741 dio el que pensó que sería su último concierto y a los 56 años se retiró de la vida pública. Pero Handel estaba buscando una nueva composición. Pronto lo encontró en La vida de Cristo, que contenía 3 partes. 1. Las profecías sobre la venida del Mesías. 2. La primera venida del Mesías y su pasión. Y 3. La gloria futura de su segunda venida, el fin del pecado y la aclamación eterna del Mesías. Handel redescubrió la gloriosa imagen de Jesús como Mesías y Salvador y decidió dedicarle una oratoria. Una invitación desde Dublín para que Handel compusiera algo para un concierto benéfico sirvió de catalizador, y así nació el Mesías, el oratorio más extraordinario de todos los tiempos. Handel estaba tan absorto en la composición de su nueva obra que en 24 días escribió las 3 partes en unas 260 páginas. Durante ese mismo día, el músico no salió de su departamento para nada y apenas probó la comida que le preparaban para él. A veces, durante la composición, sollozaba o lloraba
por las maravillosas palabras de la Biblia que incluían en su texto y por la gloria que veía en Jesús. El Mesías, cuando se presentó la nueva canción El Mesías en el concierto benéfico de Dublín, se recaudaron 400 libras, lo que redundó en la liberación de 142 hombres de la prisión de deudores, pero también liberó a Handel del crisol espiritual y multifacético en el que se encontraba, y desde entonces ha sido una bendición para innumerables personas de todo el mundo. Handel murió la mañana de un Viernes Santo, el 14 de abril de 1759, apenas 8 días después de haber dirigido su obra maestra, El Mesías, por última vez, y lo sepultaron en la abadía de Westminster. En el monumento de la abadía, en su honor, lo representa sosteniendo el manuscrito de El Mesías, tercera parte, en el lugar donde dice: «Yo sé que mi Redentor vive». Una fuente de inspiración para esta asombrosa historia se halla en Spiritual Life of the Great Composer, de Patrick Caravan, revisada y ampliada. Quizás, si no hubiese sido por la profunda crisis que atravesó Handel, el mundo nunca habría disfrutado del mayor oratorio que se conozca. Fueron la humanidad de Handel ante Dios, su búsqueda de la salvación de Dios en medio de su angustia y su espíritu implacable para salir adelante en medio de la adversidad, los que le ayudaron a levantarse y a entonar una nueva canción. Aplicación a la vida. Juan Bautista fue el siervo fiel de Dios en el momento único de la historia. Recibió el llamado de privilegio de anunciar el advenimiento del Mesías y su misión. Juan vivió un estilo de vida austero y con la mayor integridad espiritual y moral. Cumplió su misión sin dudarlo, ni intentar atribuirse ni un ápice de reconocimiento. Sin embargo, cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan fue llevado a un crisol. Sí, Juan fue encarcelado, juzgado y ejecutado, pero no cedió al mal. Para los decaídos estudiantes de la Biblia, Juan emerge como una figura victoriosa, a pesar de la muerte violenta, como ejemplo para todos nosotros. Ponte en el lugar de Juan el Bautista en prisión. ¿Qué pensamientos habrán cruzado por su mente mientras esperaba el resultado del juicio? Al enfrentarse a la clara perspectiva de la ejecución a manos del malvado Herodes, una situación en la que Jesús no hace nada para intervenir y librarlo. ¿Cómo te hubieras sentido tú? ¿Has tenido experiencias límites en tu vida, similares a la que pasaron los israelitas en el Mar Rojo o el de Juan? Compártelas con la clase. ¿Qué principios y estrategias de fe crees que te ayudarían a salir airoso de este tipo de experiencias? Gracias por haber escuchado el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Regálanos un like y comparte el enlace con los amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.